Bueno, nosotros llegamos, Baruch Hashem, en buena hora. Estamos en el capítulo 4, Mishnah 2. Estoy buscándolo aquí en la computadora. Dice la Mishnah, voy a hacer compartir pantalla. Ok, dice la Mishnah. רבי נחוניה בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש, וביציאתו תפילה קצרה. Había un Taná, uno de los Tanaítas en el tiempo de la Mishnah, se llama Rabbi Nehunia ben Akaná. Él solía rezar cuando entraba al Bet Midrash, a la casa de estudio, Ubeitziato, y cuando salía, solía rezar Tefilá Ketzara, un rezo corto. ¿Sí? Otra vez, aquí nosotros, para nosotros tenemos, en el judaísmo, tenemos casa de estudio. ¿Qué quiere decir casa de estudio? Hay casa de tefilá, de rezo, que es el Bet Knesset, la sinagoga, y hay la casa de estudio. La casa de estudio es donde uno se estudia Torah. Cuando se juntan todos, digo, no creo que en otros, hay otras opciones en otros lugares. Hay gente que va a rezar, hay gente que va a estudiar. Sí, también cuando la gente va a estudiar, nosotros en las yeshivot y en lugares donde se estudia Torah, se acostumbraba desde hace muchos tiempos es tener una casa de estudio donde todo el mundo viene a estudiar, y aun si no es una clase, aun si cada uno está estudiando solo, aun si una persona está estudiando con una persona, un jabruta nada más, no una clase, sino tú solo, tú con tu jabruta, con tu amigo que estudia contigo, pues se estudia en un lugar central y el ambiente de todos estudiando influye uno al otro y causa el más interés de estudiar, y siempre existen sabios que te pueden contestar las preguntas, y hay el ambiente, porque el ambiente, el lugar donde una persona está, obviamente que influye sobre su estadía moral, su estadía espiritual. Por eso es tan muy importante que una persona, cuando hay mucha gente reunidos para hacer una mitzvah en especial, entonces tiene mucho más fuerza la unión. Si se estudia en un lugar todos juntos, aunque cada uno estudia por sí mismo, aun si está con su jabruta. Pero el hecho de estar juntos en un lugar ayuda para crear un ambiente de interés juntos que influye y da fuerzas uno a uno. Entonces, Rabbi Nehunia ben Akaná, él solía recitar una breve oración al entrar a la casa de estudio y también al salir. Amrulo, le dijeron a Rabbi Nehunia ben Akaná, Ma makom letfila zo. ¿Cómo es esta oración? Bueno, aquí la traducción, ¿cómo es esta oración? Pero ¿cuál es el lugar de esta oración? O sea, ¿para qué uno tiene que rezar? ¿Para qué uno tiene que rezar antes de estudiar? Ve, estudia y punto. ¿Para qué tienes que rezar antes y después? Amar Lahem les dijo, les contestó, les respondió, Beknisati ani mitpalel shelo te'era takala al yadi. Cuando entro a la casa de estudio para estudiar, yo rezo para que no provoque que mis compañeros se equivoquen. Ubeitziati, cuando salgo, ani noten
Hodaya al Jelki, agradezco por mi parte. Entonces, Rabbi Yehuda ben Hakania nos enseña que él mismo fijó una oración que hay que recitarlo antes del rezo, antes de estudiar y después de estudiar. O sea, ¿qué tiene que ver esta Mishnah con aquí? Entonces dice que después que estudiamos en la Mishnah anterior cuáles son los tiempos de los rezos diarios, nuestra Mishnah nos enseña las oraciones que se deben pronunciar al entrar y al salir del Bet Midrash, de la casa de estudio. Ya que después de terminar el resto matutino, el hombre debe ir un tiempo a estudiar Torah antes de dirigirse a su trabajo o a sus ocupaciones. Es muy importante para uno como la Mishnah anterior nos enseñó cuáles son los tiempos del resto de la mañana de Shacharit. Entonces la Mishnah inmediatamente después nos enseña qué uno tiene que hacer después de rezar su Shacharit, su rezo de la mañana. Tiene que ir a estudiar Torah. O sea, uno tiene que empezar su día bien. Que no empuje el estudio de la Torah hasta después, en la noche, no sé qué, no. Empezaste el día, empiézalo rezando tu deber, tu obligación de Tefilat Shacharit, pero después empieza el día estudiando en la mañana. ¿Por qué? Porque como uno en la mañana se levanta y tiene que comer su desayuno, claro, entonces tienes que alimentar también a tu alma, a tu neshama. Por lo tanto, tienes que empezar el día también un desayuno espiritual a tu neshama, estudiar Torah. Hay que tomar la vitamina T antes que uno empiece el día. Vitamina T de Torah. Así uno puede empezar su día. Entonces, es más que eso. Cuando uno estudia en la mañana, generalmente la gente está menos cansada, menos ocupada, con menos cosas en la cabeza. Entonces, su mente está más tranquila. Entonces, su estudio va a ser mucho más profundo, porque tiene la cabeza más fuerte, y también su cabeza va a estar mucho más sin ocupaciones, sin el dolor de cabeza de todo el día. Entonces va a estar más enfocada en el estudio, y también el estudio va a ser mucho más absorbante. Van a absorber mucho más el estudio de la mañana. Por eso, aquí la Mishnah nos sugiere que justo después de Shacharit, de la mañana, uno tiene que dirigirse a la casa de estudio para estudiar Torah. Y Rabbi Yehuda ben Hakania nos dice, ¿sí?, que hay que rezar cuando uno entra al Bet Midrash, a la casa de estudio, y cuando sale, una oración bien corta. Le preguntaron, ¿cuál es el propósito de este rezo? ¿Qué tiene que ver, para qué hay que rezar este rezo? Entonces le contestó Amar Lahem, Biknisati ani mitpalel, cuando entro yo rezo para que no, para que no provoque que mis compañeros se equivocan. Y cuando salgo agradezco por mi parte. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, cuando entro yo rezo para que no me confunda con el estudio. Y además, para que en caso de hacerlo, no provoque de forma involuntaria que mis compañeros cometan una falta al reírse de mi error y sean castigados a causa de ella. ¿Ok? Entonces, explica a Rabbi Yehuda ben Hakania que cuando uno antes de rezar, tiene que rezar, antes de estudiar, tiene que rezar a Dios, que primero que todo, que su estudio no cause ninguna falla. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de falla? O que él diga algo que no es correcto y sus compañeros se van a burlar y reírse de su error. Entonces, eso es una falla que él causa, que sus amigos se burlen de él. Y Chas Shalom, es prohibido burlarse de un amigo, aun si dice algo equivocado, aun si dice un error. Si se burlan de él, entonces van a estar castigados. Entonces él reza que sus amigos no tengan una falla. Eso es un tipo de falla que
que un compañero puede tener. Pero puede ser que pueden tener otro tipo de error, que pueden cometer otra falta, como que, por ejemplo, si malinterpretan lo que él dice o no entienden o llegan a una conclusión alágica equivocada, es muy mal. Si uno enseña a su amigo algo que no es verdad y su amigo entiende su explicación, el estudio en una manera equivocada, eso es muy mal. Uno, si enseña, tiene que saber bien lo que enseña y estar 100% seguro de lo que él está enseñando es verdad. Lo peor que uno puede hacer es tratar de dar clases con una información equivocada. Imagínense si una persona enseña una ley judía o una explicación judía y es una explicación o una ley que no es verdad, entonces si la gente no van a cometer y seguir su explicación, su comentario, y van a seguir esa ley equivocada, es muy mal, van a cometer errores, van a cometer pecados por su causa. O si una persona da una explicación de la Torah equivocada, también es mal, porque van a decir la gente, oye, qué tonterías es esta Torah, que no dice cosas correctas, es muy peligroso. Entonces, cuando una persona estudia, cuando una persona enseña, aún si es con un compañero o otros que vienen a preguntar, a veces en una casa de estudio van a venir mucha gente y van a preguntarle a la Jot, van a pedir su interpretación y van a querer, y una persona por su orgullo no puede decir yo no sé, pregúntale a otro rabino, no, él va a inventar una explicación que es incorrecta y es muy mal. Entonces, por eso aún, imagínense lo que nos enseña Rabbi Yehunia ben Akana. Aún si una persona va a estudiar Torah, ¿sí? Está ahorita dedicando el tiempo para estudiar la voluntad de Dios. Y nosotros pensaríamos, ¿qué mejor que eso? Es algo tan bendito, algo tan bueno. Entonces, que uno tiene, aún para eso uno tiene que rezar, que pueda estudiar bien, que no haga errores, que no enseñe mal a las personas. Para cualquier cosa que uno hace en su vida, uno tiene que rezar. Aún si es para una mitzvah, aún si es para algo bueno que está haciendo, tiene que pedirle a Dios que esa mitzvah va a ser bien hecha y bien aceptada en el cielo. Porque no importa lo que hacemos, siempre tenemos que rezarle a Dios que todo salga bien, que Hashem acepte nuestras buenas intenciones, que no hagamos errores, que no hagamos cosas que no tienen razón. Para todo uno tiene que rezar, aún para cosas con buenas intenciones espirituales. Esa es la enseñanza de Rabbi Yehunia ben Hakana, que hay que rezar antes también de hacer una mitzvah tan grande como estudiar Torah. Pero agrega Rabbi Yehunia ben Hakana y termina diciendo que cuando sale, también fijó un rezo que uno tiene que rezar cuando sale del estudio de la Torah. ¿Cuál es? ¿Cuál es el contenido de este rezo? Dice, Ubeitziati, ani noten hodaya al chelki. Y cuando salgo, agradezco por mi parte. Cuando salgo, agradezco por ser parte de aquellos que se dedican al estudio de la Torah y no a cosas fútiles y vanas. Imagínense cuánto uno tiene que agradecer cuando estudia Torah, cuando entiende que él está haciendo el propósito de la vida, de estar presente para cumplir la voluntad de Dios, de tener el mérito de poder ganar a su instinto y la inclinación de hacer mal y llegar a una casa de estudio Torah y estudiar Torah. Entonces, ¿cuánto uno tiene que agradecerle a Dios por poder lograr esto? Y si uno mira a sus alrededores, se fija
que mucha gente no tiene este mérito. Mucha gente todavía no tiene el mérito de estar cerca a Kadosh Baruj Hu, de cumplir su deseo, de entender cuál es su deseo verdadero, de cómo uno puede tener el mérito de estudiar la Torah, de entender la Torah, de cumplir la Torah. Eso tiene que ser la vida de uno siempre tiene que ser consistir de agradeciendo y dándole las gracias a Dios por todo lo que nos deja, que nos da el chance de estudiar Torah, de entender Torah, de caminar nuestra vida según la Torah. No hay algo mejor que eso. Entonces, por eso Rabbi Nehunia ben Hakaná también fijó otro rezo al salir de la casa de estudio y agradecerle a Dios por su parte. Y también agradecer por algo. A veces uno viene a la casa de estudio y uno va a estudiar Torah y no siempre capta y entiende lo que dice. Y no siempre su mente está bien enfocada y concentrada. Y no siempre puede entender lo que estudia, no siempre puede recordar de lo que estudia. ¿Ok? Pero todavía uno tiene que agradecer por la misma oportunidad de venir y participar en este lugar y tener, aún uno tiene que agradecer por entender la necesidad que él tiene que ir a una casa de estudio para estar ahí presente, aun si no entiendes siempre lo que hablan, aun si no recuerdas siempre lo que hablan. Eso también hay que agradecer. La vida de nuestra Torah está llena de siempre dándole gracias a Dios. Eso es en todas cosas en la vida y mucho más cuando uno puede cumplir una mitzvah. Bueno, la conclusión alágica de esta Mishnah, muy interesante, y así mismo fijó el Shulchan Aruch, dice, escribe el Shulchan Aruch, al salir de la sinagoga se debe ir a la casa de estudio y dedicar un tiempo para estudiar. Como dijimos antes, empieza tu día con un desayuno espiritual para el alma, para el Neshama. Y dicho tiempo debe ser fijo y permanente. Ustedes saben que después de 120 años, cuando una persona va a morir, va a subir la Neshama y le van a preguntar 3 preguntas. La segunda pregunta que le van a preguntar a nuestra Neshama es si fijaste tiempo para el estudio de la Torah. ¿Qué quiere decir fijar tiempo? Si tuviste un tiempo fijo todos los días para estudiar Torah, ¿para qué hay que fijarse tiempo para el estudio de la Torah? La respuesta es, uno fija tiempo para lo que él considera importante. Si no fija tiempo, parece que no es importante suficiente para él. Por eso la segunda pregunta que le van a preguntar a cada persona después de morir es si fijó tiempo para estudiar Torah. Y eso mismo lo que nos enseña el Shulchan Aruch. Y dicho tiempo debe ser fijo y permanente. Fijo de todos los días. De modo que no sea anulado ni siquiera ante la posibilidad de ganar mucho dinero. ¿Ok? Entonces, dice aún si una persona tiene, si en caso que va a tener que, no, si no abro ahora el negocio, voy a perder mucha plata, no importa, pero vas a ganar mucho más. Tu alma va a recibir su desayuno espiritual. Y sigue el Shulchan Aruch, al entrar al Bet HaMidrash, se debe decir, esa es la tefilá que Rabbi Nehunia ben Hakaná nos fijó. Se debe decir, sea tu voluntad, Señor, Dios nuestro y de nuestros padres, que no me equivoque en la halajá, etc. Ahí en hebreo sigue la tefilá y dice, hay 2 versiones. Hay una versión que dice, les voy a leer acá, el texto entero. Dice, Shelo yerata kalal yadi, que no pase una falla por mí, velo kashel bidvar halajá, y que no voy a fallar
la palabra de alajá, veismehu bejaverai, y que mis amigos van a estar contentos conmigo, velo omar, y que yo no diga al tamé tahor, sobre una cosa que es impura, que no diga que es pura, velo al tahor tamé, y que yo mismo no voy a fijar sobre una cosa que es pura, impura, velo al mutar asur, y que yo no diga sobre algo que es prohibido, o algo que es permitido, prohibido, velo al asur mutar, y no diga sobre algo que es prohibido, que es permitido. Entonces uno reza sobre sí mismo, que no pase una falla, que él no falla a la halajá, y que sus amigos estén contentos con él, y que él no falle la halajá de algo que es impuro, puro, o algo que es prohibido, permitido. Y también rezar, veloy que shluja verai bidvar halajá, y reza por sus amigos, que sus amigos tampoco se fallen con cosas de halajá, de la ley judía, y que él va a estar contento con ellos, porque a veces uno tiene como tipo de argumento con sus amigos y los quiere ganar y va a estar feliz si se equivocan, entonces uno reza que no se equivoquen. Ok, y dice el Shulchan Aruch terminando, y dice, y al salir debe decir, yo te agradezco, Señor, Dios mío, porque has hecho que mi parte esté junto con aquellos que están en la casa de estudio. Así dice el Shulchan Aruch, hay que ver todo. Entonces dice todo el texto lo siguiente, agradezco yo enfrente de ti, Dios nuestro Dios, el Dios de mis padres. Santo Jaquim, que pusiste mi parte de los que están sentados en la casa de estudio. Velo Santo Jaquim, y no pusiste mi parte sentado en las esquinas, como esa gente que no tiene nada que hacer, que se sienta en las esquinas, cafés, bars, yo qué sé, sobre todas esas cosas que uno pierde el tiempo ahí. Dice, que yo me levanto temprano y ellos se levantan temprano. Ani mashkim midivre Torah, otra vez yo agradezco que yo tengo el entendimiento que me levanto temprano para el estudio de Torah, vehem mashkimim ledvarim etenim, y ellos se levantan temprano para cosas banales. Ani amel vehem amelim, yo trabajo mucho y ellos trabajan mucho. Ani amel umkabel sahar, yo trabajo mucho estudiando Torah y recibo sahar, recibo el buen recibo la recompensa. Vehem amelim, ellos trabajan duro, pero no reciben recompensa. Ani ratz vehem ratzim, yo corro y ellos corren. Ani ratz lechaya olam haba, yo corro para la vida del mundo venidero. Vehem ratzim leber shachat, y ellos corren para el infierno. Sheneemar, como dice el pasuk, que una persona que trabaja o hace cosas banales y sin propósito espiritual, no va a recibir su recompensa. Así es un pasuk en Teilim. Entonces, resumiendo, la tefilá, el rezo que nos implicó Rabbi Yohanan ben Akaná, después del rezo, es agradecerle a Dios por entender, por poner su parte en los que van a estudiar Torah y que trabaja, y no gente que pierde su tiempo, y él se levanta temprano, y trabaja duro, y corre, y todo eso lo hace para cumplir la voluntad de Dios, y hay otros que lamentablemente no tienen ese entendimiento de agradecerle, de estar conectados con la verdad, con Akadosh Baruj Hu, con la Torah, y con cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces eso es lo que nos enseña Rabbi Yohanan ben Akaná. Primero que todo, rezar antes, que todo se va a ir bien, y agradecer después. Terminando el último punto de la conclusión alágica, la Mishnah Berurá dictamina que también aquel que estudia en privado debe pronunciar estas oraciones. A una persona que lamentablemente no tiene una casa de estudio por donde vive, o tiene, pero no tiene la posibilidad de llegar allá, también tiene que decir este rezo antes que empieza a estudiar y después cuando termina de estudiar. Quiera Dios que siempre seamos conectados con la Torah,
cumpliendo la voluntad de Dios, tomando la vitamina T de Torah y tener el entendimiento de rezar antes que todo salga bien y al final de eso rezar y agradecer a Dios por toda la voluntad que nos dio. Be'ezrat Hashem. Fue un gusto estudiar con ustedes. Be'ezrat Hashem, nos vemos en la próxima semana, en la próxima Mishnah número 3 del capítulo 4. Que tengan un excelente día. תודה רבה, רבינו. Un gusto. תודה.